Departamento de Creación Literaria de la Universidad Central. También agradecemos en nombre del pregrado en Creación Literaria y del posgrado en Creación Literaria. Agradezco a nuestras invitadas que hayan aceptado conversar hoy sobre Roberto y agradezco a ustedes que nos acompañen hoy en este pequeño homenaje a Roberto Burgos Cantor. Y entonces, a mí me gustaría empezar hoy con algunas reflexiones, ya que veníamos leyendo desde Al aire libro a Roberto, y me gustaría empezar con una breve lectura de Roberto en El médico del emperador y su hermano, y de lo que significa para nosotros este homenaje. Se dio cuenta en el funeral sobrio, sin saber por qué le vino la palabra entierro. En el entierro entonces que se efectuó en el sitio que el paciente había escogido, como los hombres y las mujeres que lo acompañaban en las comidas y las conversaciones sufrían la pérdida de un futuro. En el vacío de sus rostros devastados se podía observar el asombro de un abismo al que se llega de manera repentina, y la consiguiente desolación por quedarse sin la sombra de amparo de las ramas de la autoridad. Eran las que sustituían al duelo por el amigo, o el admirado, o el protector, o el dador de una condición que los hacía algo en la vida. Esa vida de vértigo, búsquedas, aventuras y una corriente imparable que arrastra sin distinciones al estuario de igualdad confusa, disolución y olvido eterno. No comprendía Tomarchi el motivo de esa desviación del dolor personal por la ausencia a un sentimiento complejo de orfandad social. Pudo preguntarse si tal vez la amistad, la solidaridad, los signos de reciprocidad que fundan gestos de equilibrada dignidad, de acrecentamiento de la despreciada gratitud, esos apenas son posibles y nacen y se desarrollan en la vida. Con desconsuelo conjeturó si acaso la muerte borra cuando se hizo y apenas queda un rescoldo de la infame canallada del inicio. Un largo peregrinaje de sufrimiento y de incertidumbre para alcanzar la orilla desde donde se empieza la conquista de las estrellas y del sumergido corazón de uno mismo. Tierra baldía, dolor inútil. Hace un tiempo le decía a la gente cuando me preguntaban por esto que significa para nosotros la ausencia de Roberto, siempre digo, nos quedan sus libros, porque con sus libros se obra el milagro a veces, y luego escucharlo, y luego escuchar también ese humor suyo, tan suyo, para quitarnos la trascendencia. Pensó una idea simple y se rió al recordar los epitafios de santos, reyes, sabios, hombres notorios, mujeres recogidas o mal comprendidas. Y el que se muere, se murió. Como entendía cada vez más las sonoras sentencias callejeras de los habitantes de este territorio, sus canciones improvisadas, volvió a reírse al sentir que él podía ya acompañarlos en la trova. El que se muere, se murió. Es que la vida se lo comió. Reírse solo lo gratificaba. Y lo imagino a él riendo con nosotros el día de hoy. Este homenaje sencillo a Roberto trata de traerlo aquí con nosotros y mostrar un poco de lo que su obra es y lo que obra en nosotros. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí.
Con los años, entre vueltas de hijo pródigo y despedidas sin arrepentimiento, terminamos por acuñar una manera, una forma, una palabra que nos diese la idea, la dimensión del territorio que se había vuelto parte de nuestra alma, de alguna manera la casa del caracol para el escritor. Yo sentía que no merecía el nominativo de escritor. Los escritores empezamos en Colombia, seguramente como en muchos lugares del mundo, publicando cuentos en las revistas, publicando notas en los periódicos, y esa construcción un poco fragmentaria los hace ser reconocidos como escritores, un poco como el niñito que empieza el solfeo y los padres, cuando van los amigos el sábado en la tarde o algún domingo, lo ponen a interpretar el piano, entonces empiezan a decirle músico, pianista, pero yo sentía que esa nominación de escritor en relación con lo que yo escribía era un poco exagerada, era un poco inmerecida, y eso me hacía una persona desdichada, una persona que estaba usufructuando algo que no le correspondía. Y entendí que para ser escritor hay que escribir, que escritor es el que escribe y no alguien que de cuando en cuando publica, gana un concurso. Gritar hasta traspasar el silencio. Gritar para que los que se quedaron sepan, por los cuatro vientos, la dirección de dónde estoy perdido. ¿Dónde estoy? Si supiera el camino, si el mar o sus rugidos tuvieran las huellas, el agua la estela y los bramidos un sendero sin ruidos, sabría volver, como cuando me adentraba en la selva, adivinando el camino de los venados vivos y el hambre del tigre, y descubría la vuelta. Me recostaba a un árbol, se metía el frescor de su tallo en mi cuerpo, dejaba reposar las agitaciones de la espera tensa y al acecho, y entonces podía escuchar mi corazón y seguir a la aldea con mi presa. Llegaba fatigado y feliz, con comida abundante, una piel nueva y una historia que contaría en la noche con las voces y los silencios de la selva, los vientos lentos anidados en el follaje. Gritar, gritar en mi lengua para desenterrarla, gritar y que mi voz sacuda el árbol fértil de las palabras, mis palabras, que vuelvan a volar y se suelten del peso de la montaña de las palabras que nos imponen y nos sepultan y nos despojan. Ibayela yentonu bibabanla, Ibayela yentonu miyanla, Ibayela yentonu de pepa echubi, Ibayela yentonu. Entonces, ahora tenemos a nuestras invitadas en la primera parte de la conversación. Vamos a leer la lechuza, dijo el Requiem. Entonces les vamos a pedir a todos que se acerquen un poco para que nos ayuden a leer
La lechuza dijo el requiem. Ancas sudorosas, polvo y sangre en los mares, la muerte terciada sobre el hombro, nalgas mojadas, piernas cortas, sobre el cadáver Pacho Torre, recorriendo cuerpos y caminos. Desde los primeros ranchos de la población presienten su llegada. Pacho Torre, jefe de la tropa, salía con la luna y volvía con ella. Luna llena, menguante, cualquiera lo veía trotar sobre la trocha seca y cuarteada. Desde hacía un mes tenía la tropa acantonada en el pueblo y allí se quedaría. Era su venganza contra el pueblo, contra los campesinos que le habían disparado la vida. Aún tenía bajo su pellejo algunos balines de plomo, recuerdo de la última acechanza. Se necesitaba más que eso para tumbar a Pacho Torre y ahora llegaba. Como había llegado muchas veces, la mirada fija en la cantina palmita, brincando al compás de la bestia, con muchos odios que le vieron pasar tras su resquicio. El tuerto Pedrosa entró corriendo a la cantina y susurró: por ahí viene Pacho Torre. Todos miraban al tuerto, pidió un trago y siguió. Esta mañana llegó con 4 soldados al rancho del compadre Manuel, cuando él estaba en la roza y le tumbaron la vaca pintada. Entre los 4 lo agarraron por las patas y Torre con la bayoneta le abrió el vientre. La vaca dio un mugido terrible y saltó el ternero que estaba a punto de parir. Los cascos sonaron en la puerta de la cantina. El resoplido de un caballo al botar la espuma del freno rompió los murmullos de los campesinos. Todos miraron a la puerta, cabezas bajas y culos apretados como el cantinero. Primero fue una bota grande hasta la rodilla, otra que le seguía, fajas llenas de balas cruzándole la cintura y el pecho, el cañón de un rifle balanceándose, negras cachas de revólveres salientes de entre las cinturas, el rostro oscurecido por la sombra del ala del sombrero. Con grandes pasos se dirigió a una mesa del centro. Antes de que diera, el cantinero le puso una botella de aguardiente y una copa. Una lechuza silbó sobre el techo de zinc. El líquido de la botella comenzó a bajar. Los campesinos se miraban. Nadie habló. Ninguno intentó salir. El silencio era forzado, denso y pegajoso. El cantinero no se cansaba de pasar un trapo sucio por la mesa. La lechuza volvió a silbar sobre el zinc. El tuerto sintió un ardor en los riñones. En la puerta se enmarcó la figura de Crisanto Puerta. Los que le vieron bajaron los ojos. Con paso resuelto se dirigió a la barra. Susurró algo al cantinero. Este volvió con un paquete de tabaco. Cuando sus abarcas giraron y se disponía a volver, Pacho Torre le ofrecía una copa. Mientras le mostraba en alto le decía: compadre, brindemos por la vaca. Crisanto Puerta, mirando el extrañado, preguntó: ¿cuál vaca? Mi primer paciente, soy cirujano y apliqué cesárea sin anestesia. Los campesinos se revolvieron inquietos en sus taburetes. Alguien susurró: malparido. Pacho Torres seguía con la copa en alto. Mientras cambiaba de mano el paquete de tabaco, Crisanto seco y serio contestó: no tomo, y por vacas operadas menos. Pacho Torres se quedó con la copa en alto. Una sonrisa mordaz desfiguró su rostro, oculto por la sombra del ala del sombrero. Desde que había expresado a su padre las ganas de medirle con la rula su espalda, nadie lo había contrariado. Entonces se paró Pacho Torre, la muerte en una mano, la copa en la otra, sus piernas gordas sobre el suelo. ¿Se la toma o se la echo en
la cara. Crisanto Puerta no movió un músculo, solo dijo: me la echa y es la última copa que coge en su vida. ¿Por qué?, preguntó desafiante Pacho Torre. Lo mato. Los campesinos no se atreverían a respirar. Con los codos sobre la mesa, los ojos puestos en los dos hombres, Pacho Torre dejó la copa sobre la mesa y gritó: ármese, lo espero afuera. El primero que se vea se jode. Crisanto Puerta salió. Los nervios de los campesinos se relajaron. Alguien dijo: ¡qué vaina! Al llegar Crisanto a su casa, corrió al baúl y de la ropa sacó un cartucho doble cero para cazar tigres. Lo metió en su vieja escopeta y la armó. Ya en la puerta dio los tabacos a su hijo mientras le decía: guárdalos, de pronto te sirven a ti. Llévame, papá. No puedo, es peligroso. ¿Vas a cazar tigres? Algo peor. Y enmudeció. Así lo vio su hijo, paso firme, sobre la ancha espalda la vieja escopeta y la noche que caía sobre las cosas. La lechuza silbó sobre el zinc y el tuerto se escurrió por la puerta de atrás. Pacho Torres se tomó el último trago y salió a la noche. Crisanto Puerta caminaba presuroso. Pacho Torres sintió las nalgas mojadas. Dos hombres, la noche, dos muertos y una lechuza que silbaba en el zinc. Cuando Pacho Torres lo vio, gritó: hijo de perra, brinda plomo ahora, y disparó. Crisanto Puerta sintió la muerte y la noche encima. Cayó contra una cerca de alambre de púas, apuntó y miró. Algunas ventanas se abrieron, uno en la cerca y el otro en el polvo. Pacho Torre con la cara destrozada, oculta por el ala del sombrero, por sus ojos abiertos, confundidos con la muerte y la noche pasaron. Ancas sudorosas, crines al viento, polvo y sangre en los ijares, un suspiro en la cantina, y allí quedaron noche muerta y una lechuza que silbaba sobre el techo de zinc. Gracias. Las presento brevemente y los dejo con ellas. Adriana Urrea es filósofa y candidata a doctora en la Pontificia Universidad Javeriana. Su trabajo de indagación fundamental hasta hace poco, la relación memoria y cuerpo a partir del pensamiento del rastro, la cual es planteada por el escritor martínico Eduardo Guizar y la obra literaria del escritor cartagenero Roberto Burgos Cantón. Ha combinado su vida académica con el trabajo en el mundo de las artes, la cultura y el entorno editorial. Afortunadamente para nosotros en el programa de posgrado ahora hace parte de la maestría y es profesora en nuestro curso. Carmen Millán es abogada egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana y actualmente es la directora del Instituto Cara y Cuerpo. Entre sus publicaciones recientes se encuentran Mujeres en la Música de Colombia, El Género de los Géneros, libro en coedición con Alejandro Quintana, Pensamiento Colombiano del Siglo XX, 3 volúmenes coeditados, y usted atentamente, Manual para la conversación de cartas y papeles personales, Los desafíos de la transdisciplinariedad, coeditado con Alberto Flores, y en fin, un montón de obras. Tenemos aquí dos mujeres que conocen bien la obra de Roberto y conocen bien a Roberto. Los dejo con ellas. Bueno, lo que hemos comenzado a hacer con ustedes en esta lectura colectiva es algo que llamaríamos una plegaria laica. Hay un libro hermoso que se llama La lectura como plegaria y eso es como lo que hemos querido hacer y traer además la publicación así feíta y amarilla que apareció en Letras Nacionales. La voz que recreamos colectivamente
es la voz de un jovencito de 17 años, Roberto Burgos, que publicó ahí su primer cuento. Quizá se fijaron en el detalle, aparece Roberto Eliezer Burgos C., colombiano, 1948, dirección, calle 35, número 20F30, subida a La Popa, Cartagena, Colombia. Es absolutamente bello la viñeta, el recuerdo, las calles de Cartagena, su espacio, ¿no? Y su primera publicación a los 17 años. Bueno, me gustó mucho que usted haya traído esta propuesta y que haya sido la lechuza dijo el Requiem, precisamente. Porque hay algo en ese cuento que él del que desdijo de alguna manera, pero que uno también va viendo ahí asuntos muy interesantes entre él, que es el problema de cómo vivir juntos. ¿Cuál es la pregunta que creo que se hizo mucho? Es ¿por qué nos matamos como nos matamos? Y siempre también atravesado por el humor, un humor muy particular que también vimos ahí. Entonces me parece que ahora que uno lo lee en voz alta, porque yo creo que a Roberto se disfruta muchísimo leyéndolo en voz alta, incluso desde ahí, entonces como que uno me recordaba toda su obra, porque estaba ahí con ese humor y esa pregunta sobre la muerte tan tremenda. A los 17. A los 17, sí. Viviendo camino de a la subida. Sí, ese barrio que queda separado por la Pedro de Heredia, está el Pie de la Popa donde vivía, y al lado, del otro lado de la Pedro de Heredia, está el barrio Lo Amador, que dio nombre a su primer libro de cuentos, y donde claramente había una vecindad, porque Lo Amador era en la época de Roberto, pero sigue siendo un barrio de mecánicos, un barrio totalmente popular. Entonces ese tránsito entre una clase media, que después uno lo va a ver cómo va trabajando en la obra, y lo popular. Entonces me gusta mucho que Manuel Zapata Olivella, a quien usted conoce bien, se le ha ocurrido poner las señas particulares de ese escritor joven. Porque eso era lo único que tenía como hoja de vida. Claro. Donde vivía, no había publicado nada más. De hecho, fue el papá de Roberto quien le dijo: llévenle eso a Manuel, a ver si se lo publica. Usted no dice que es escritor, que va a ser escritor. Y sí, le llevó el texto a Manuel para Letras Nacionales, que en el rotador han ido corriendo las portadas de Letras Nacionales, una revista creada en 1965, que llega 3 años después de la desaparición de la legendaria revista Mito, la revista bimestral de cultura, a la cual se han dedicado muchísimos ensayos, tesis, tesinas y demás, y curiosamente a Letras Nacionales pues todavía no mayor cosa, y deberíamos volver a esas páginas. Y también aparece a los 5 años de la aparición de ECO, cuando se rompe Mito y entonces aparece ECO, la revista de la cultura de Occidente. Letras se publica hasta 1985. Es tremendo. Sí, qué persistencia. Todo es, qué persistencia, qué resistencia. Hoy dirían resiliencia, porque murió y se levantó y demás. Llegó a publicarse en 42 números, los mismos que alcanzaría a publicar Mito. Y lo que me parece muy bello de insertar a Letras Nacionales entre Mito y ECO
es invitarlos a pensar en el reclamo que desde las editoriales, desde sus editoriales, Manuel Zapata hacía a los editores colombianos. Ignorar lo que se hacía fuera de Bogotá, en provincia. Entonces la marca de decir lo único que podía decir de ese jovencito, dónde vivía, las señas de por dónde vivía, es parte de esa afirmación. Aquí también pasan cosas. ¿Cómo nos va a decir la mujer que se sienta en ese taburete y va viendo pasar cosas? En ver lo que veo. En ver lo que veo. Otilia Las Mercedes. Bueno, no sé ustedes aquí qué tanto han leído a Roberto, entonces esta es una conversación que vamos a tratar como mirar, pero pues estamos pasando entre el primer cuento de Roberto a Ver lo que veo, que es pues ya lo han leído, pero pues es el 2018, el último libro publicado y la última novela publicada. Y Otilia de Las Mercedes es una mujer, y ya que empezamos con la dirección, me parece que es interesante. Es como, con el video que ahí pasaron, Roberto recorriendo Cartagena, es muy interesante como Ver lo que veo, es un archivo de algo que ocurrió tremendo en Cartagena, que fue el barrio de Chambacú, que también es una zona popular que está por fuera de la muralla y que queda, aquí está el Amador y abajo, digamos hacia el mar, quedaba Chambacú. Hoy en día la línea de Transmetro se llama Chambacú, y de ese Chambacú, de ese barrio de allí no está. Entonces ahí es muy bonito que usted haya empezado señalando la dirección, porque hay algo importante en esa persistencia también de Roberto en no olvidar y ser como un archivo vivo de una ciudad de los años 50 y 60. Básicamente, curiosamente, es como la época de su adolescencia, porque Roberto más nunca volvió a vivir en Cartagena, o sea, más nunca volvió a vivir en Cartagena. Entonces creo que allí hay algo muy interesante, porque Ver lo que veo, entonces, si me entiende, estamos haciendo como un recorrido que no es el que vimos acá, porque aquí todo lo que vimos en el video está dentro de la ciudad amurallada. Esto nos está sacando de la ciudad amurallada y es el barrio popular, que pues para Roberto es fundamental. Entonces es muy bonito que esa mujer veía todo lo que pasaba en la construcción de ese barrio, bueno, que tiene todo lo que sabemos políticamente, y voy a evitar el tema. En la cangrejera. En la cangrejera. Y bueno, Manuel, este cómplice que se lleva a este jovencito cuya hoja de vida solo es esa línea. El Eliezer no sé cuándo lo tiró, Roberto Burgos, cantor, no sé, yo no volví a ver Roberto Eliezer. Desde Lo Amador ya publicó con eso. Roberto Burgos, cantor, y le puso el cantor, sí. Ahí está con la C nomás. Sí, exacto. Entonces miren, en una sola inscripción liminar, ¿no? Todo lo que pasa desde esa primera publicación. De hecho, Chambacú, Corral de Negros es una de las obras también importantes de Manuel Zapata. En Lo Amador hay un personaje, y le dije a Adriana, yo no puedo perderme de conversar sobre un personaje que siempre me ha interpelado, y como un tópico que aparece en la obra de Roberto Eliezer, que son los personajes de las niñas entre adolescentes y medio lolitas, así, niñas brinconas que se asoman por las ventanas, que ven cosas. Y en Historia de Cantantes, que es uno de mis relatos favoritos en Lo Amador, aparece esta Mabel, que es un personaje que se sube a una tapia y desde ahí ve cómo vive el mundo su papá, ¿no? Y que es músico.
y para mí es un personaje encantador, porque ella luego de ver a su papá se va a convertir en lo que la mamá dice con rabia, que se vuelve cantatriz, ¿no? Cantatriz. Y bueno, y ella tratará de entrar en contacto con su papá emigrado a Venezuela y demás, para salir de ese mundo donde su mamá cose y cose en un lugar que tiene un nombre buenísimo, que es del barrio La Cangrejera, que es esa modistería Y confesión. que es corte y confesión, con ese fantástico, y ese vuelve a aparecer en Ver lo que veo. Y esa casa todavía existe en Lo Amador, porque estoy escribiendo un artículo sobre Lo Amador precisamente y el archivo, y entonces he tenido que ir, pues he ido al Amador a recorrer Lo Amador, a ver cómo es ese Amador ahora. Bueno, no se me ocurrió traer las fotos, porque pues hice un recorrido por allí. Y en ese lugar, que es Lo Amador, ese barrio se construyó un teatro muy famoso que se llama Laurina, que trabaja, es importante porque el cine en Roberto es fundamental. Y ese teatro realmente fue un teatro muy importante en Cartagena de Indias, en ese periodo. Sí, no, y ahí había otro que se llama el Miramar. Pero entonces fui a hacer las fotos, y ese teatro hoy en día es un taller mecánico, y en Lo Amador son muy importantes los mecánicos. Entonces es muy interesante como ese teatro hoy en día es un taller de mecánicos. Entonces fui a hacer las fotos, pero a la salida, esto es para decir que uno cruza la calle de Laurina y está la misma casa, o sea, no dice corte y confesión, pero dice corte y no me acuerdo, es una casa de madera, porque Lo Amador todavía tiene casas de madera, no así Getsemaní, por ejemplo, o sea, casas de esas de construidas, y es ahí, en ese lugar, dice no corte y confesión, pero se sigue escribiendo. Entonces es literalmente diagonal al Teatro Laurina, y es muy interesante que sigue teniendo el mismo uso esa casa. Entonces yo pensaba que, bueno, esa había sido la casa de Mabel Herrera y su madre. Con seguridad total, y sobre Sí. todo si le ponemos fe lectora. Sí. Imaginamos aquello. Sí, hoy en día es una casa muy interesante también. Pues uno de los comentaristas, para no hablar de críticos, que eso es un arte que todavía estamos alcanzando, tratando de rasguñar allí, de la obra de Roberto Eliezer, es Pablo Montoya. Y Pablo Montoya siempre ha señalado que en la obra de Roberto se realiza un proceso de recuperación de la cultura cotidiana de los barrios populares, que aparecen todos los detalles, aparece pues claro la violencia, el desamparo, pero que lo más importante, aparecen los gozos, las fiestas del cuerpo, aparecen los oficios, las victorias cotidianas, ¿no? Y en Ver lo que veo, a mí me pareció absolutamente fascinante el cuidado meticuloso para describir la basura, porque finalmente La Cangrejera es un barrio hecho sobre basura, pero entonces hay una descripción, no sé, es casi construir una pieza artística. Hoy en día ese texto no lo podrían mostrar como un performance, ¿no? En un piso cualquiera, ese basurero que está descrito de esa manera. Usted puede ver las texturas, puede ver los entretejidos, puede ver objetos sueltos, ¿no? Y me parece que esa relación entre distintas formas de construir prosa a partir de la basura,
a partir del desecho, a partir del fragmento, es algo que también me parece que debe darnos una entrada a esos barrios populares en donde todo se recicla, nada se pierde, la ropa debe durar, donde todas esas cosas que estamos tratando de hacer ahora, de no tener bolsas plásticas de un solo uso y de tener ropa que bueno, quienes han sido hijas mayores como yo, sabemos que teníamos la fortuna de nosotros estrenar, pero cuando nuestras hermanas y nosotras mismas íbamos creciendo, pues se las íbamos dejando a ellos, o si éramos las menores nos tocaba de últimas. Todo eso pasa ahí, todo eso está ahí, ¿no? Y pues ahora le llamamos reciclar, pero allá no. No. Bueno, yo creo que hay algo tan sorprendente. Quienes conocieron a Roberto sabrán que tenía una memoria prodigiosa, es decir, realmente su memoria, creo que era la idea de una gran atención a lo que veía y escuchaba. Quien estaba con él, y él no estaba con la mente por allá en otro lado, lo cual creo que eso es como... Y entonces el detalle de cada una de las cosas, y como su ámbito es lo popular, básicamente es el lugar que está trabajando, necesita reconstruir, más que reconstruir, yo creo que en ese sentido, necesita transponer cada una de las sensaciones, pues yo creo que por eso es tan interesante entrar a Roberto en la lectura en voz alta, porque el ritmo del detalle del aluvión que tiene para ir contando la realidad es de tal magnitud que son sensaciones múltiples, ¿no? Por supuesto, y eso está muy presente también en la selva, la memoria, el tema del olor, o sea, pegado a la basura, la sensación que tiene el lector del cuerpo con las sensaciones que me parece que son muy potentes. Entonces no solamente es un asunto, es plástico, pero es una propuesta de sensaciones que me parece muy interesante, porque esa basura trae muchos olores y muchas, creo que si uno lo mira desde la perspectiva poética, artística, muchas escalas de la realidad. Roberto me propone escalas desde lo más minúsculo, del detalle más minúsculo, a un espacio de infinito que me parece muy interesante ese manejo de escalas. Entonces sí, lo popular es que todo es hechizo, no hay puro. No, la pureza es un estado absolutamente ajeno, ¿no? Ajeno e imposible en un mundo que finalmente desde el sustrato que es todo ese tejido que forma la basura, lo que ya se usa para dar asiento a una comunidad pues de invasión, que además le va sacando eso al mar, ¿no? Va instalándose sobre el mar, pero siempre es una deriva, ¿no? Es estable, pero es deriva, es una balsa extraña. Y ahí en ese lugar tan precario, en esa balsa, se instala esta mujer a ver. Sí. Y nosotros vemos lo que ella ve. ¿Usted cree? Nosotros la vemos viendo lo que ella ve y lo que nosotros vemos. Y lo que nosotros vemos, claro. Es un juego dentro, ¿no? Yo creo que eso estaba planteado, pues no tengo aquí mis notas, en el texto que estoy concluyendo ahora. Cuando uno entra a la primera viñeta de Lo Amador, la fotografía, cuando ustedes, antes de abrir Lo Amador, antes de que empiecen los cuentos, eso se llama, está dedicado a Melissa, Memorias del Silencio. Pero antes de uno entrar allí, hay un espejo, es una peluquería, a Roberto le encantan las peluquerías, está lleno de peluqueras y de todo lo que pasa con la belleza, es interesante. Entonces, eso es una peluquería en Lo Amador, donde uno está sentado
pone al lector a ver y dice, estoy en un espejo y en la parte superior del espejo hay una foto. Y esa foto está incompleta, está cortada, porque es la reina del barrio Lo Amador, jugando con lo popular, que está mirando al patuleco, que era Roosevelt, el presidente Roosevelt, que efectivamente vino a Colombia en 1932. Entonces las anacronías de Roberto son muy interesantes, pero si ustedes van viendo cómo aparece la viñeta en Lo Amador, Roberto ya está mirando, así como ve lo que veo, cuántas son las perspectivas de puntos de vista que hay, porque si uno se sienta frente al espejo, pues uno se tiene que ver, pero uno tiene que ver la foto, y la foto está la reina mirando al patuleco, que no está invisible. Entonces hay un prisma de miradas que me parece que también está en ese juego de ver, o sea, es un prisma que es muy interesante. Y que lo construye con distintos tipos de lenguaje, porque Ofelia de las Mercedes Escorcia, tremendo nombre, ve y luego habla sobre lo que ve, pero usa una retórica jurídica, como de diligencia judicial. Ella da testimonio y siempre introduce lo que va a contar diciendo, dígame usted. Ese es el número 4 de Otilia, es que lo tengo aquí porque estoy trabajando. Entonces Otilia, dígame usted, está ante una indagatoria. Claro. Y quiero pegar eso porque en ese capítulo hay una cosa muy linda, y es que claro, estas familias de invasión pues los van a desalojar, o sea, son unos desplazados que vienen a Cartagena, que además llegan ahí y van a ser desalojados. Entonces hay un desalojo ahí, entonces la indagatoria. Y ella cuenta en un momento dado que antes del desalojo, en un desalojo anterior, en el pueblo donde vienen, pues para contarlo del contagio, porque quiero con lo de la basura no dejarlo, a ella se le ocurrió, para que se fueran todos, poner un cartel donde decía, para que se fueran todos, tifo, sarampión, viruela, en fin, una cantidad de enfermedades contagiosas. Era muy interesante cómo el tema del contagio, de lo impuro, es un fenómeno muy interesante para esa basura y todo eso impuro que es tan importante en la obra de Roberto. Entonces es muy bonito cómo no tuvieron que mandar a la fuerza, no tuvieron que echarle piedra a la policía, no, solamente es como si hoy en día, cuando en nuestra época pues era el SIDA. Ya pues esto ha mermado un poquito, pero ya sabemos lo que significó el SIDA en nuestra época. Entonces es bonito esa Otilia. Bueno, ahí hay un par de personajes, Sócrates, el entrenador, y hay una contraparte que también es una educadora, ¿no? El papel de quien enseña e intenta transmitir y enseñar. ¿Cómo ve a Sócrates? Usted es entrenador sabio y entrenador de boxeo, y el ladrón, que también me parece un personaje hermoso de ver lo que veo. Sí, de eso lo hablamos ahorita. Sí. Creo que hay que revisar esos dos personajes, porque por supuesto todo el tema de la mujer y el tema del desalojo, que es un tema tremendo, eso es una obsesión, el tema de los desplazados. O sea, Roberto es un escritor que claramente toma una posición política desde el principio, y uno lo va viendo en señas particulares, como lo tildaron de comunista, en fin, bueno, en fin. Pero pierden un poco esos dos momentos, esos personajes que son el que quiere ser cantante y busca entrenar la voz con una rusa, y busca a toda costa y hace lo que sea por buscar esa vocación, hasta convertirse en un ladrón, con una serie de situaciones muy interesantes. Y por otro lado está el blanco, porque en este caso eso es importante, es un boxeador blanco, un poco salir del estigma del boxeo negro, etcétera. El deporte de las narices chatas. Exacto. Que es así lo. Y le puso, entonces el ladrón se llama Ulises, es muy interesante las decisiones de nombre.
y el entrenador Es Sócrates. es Sócrates. Eso fue un trabajo, eso fue muy interesante y es un entrenador muy bonito, y a mi juicio también les decía ahora que creo que es la marca de la pregunta que se iba haciendo mientras que él estuvo en la dirección en esta dirección. ¿Qué significa? Mejor dicho, ¿es posible enseñar o es posible? ¿Qué se hace con una vocación? ¿Qué se hace con la gente que quiere cantar? ¿Que quiere boxear? ¿Qué se hace con quien está buscando una forma? Es la pregunta del boxeador permanentemente, ¿no? La búsqueda de esa forma. ¿Quién se puede? Entonces, todo entre esos dos está en medio de la cotidianidad. La pregunta es: ¿qué es eso de encontrar una forma? Creo que es una pregunta de su poética que está, pues uno lo va viendo en lo que dice, en las entrevistas, en señas particulares, ¿no? Cuando experimenta con la puntuación y resuelve nada de puntos y leerlo en voz alta se vuelve todo un reto. Sí. Recuerdo la jornada a la semana de su fallecimiento que se hizo en el Jardín Botánico. Y no era un texto que uno hubiera escogido para leer, sino que el coordinador de la jornada se lo ponía a uno ahí, y tuvo la mala fortuna de escoger cosas sin puntuación. Y bueno, hubo mucha gente que se empasteló allí, Claro. ¿no? Que se empasteló, porque eso requiere, claro, leer sin puntuación, pues implica llevar el ritmo de quien creó eso, que tenía la puntuación en la cabeza. Es un ejercicio que también para ustedes que están en estos aprendizajes valdría la pena, y es jugar con la puntuación, ver qué pasa si una coma queda en un lado o en otro, si es un punto seguido, jugar a cambiarles y hacer un poquito de cubo de Rubik ahí con los sintagmas, dirían en el Caro y Cuervo, que van apareciendo, ¿no es cierto? Es absolutamente fascinante poder jugar y proponer lecturas juguetonas, pero lo que emerge o cómo emerge tiene que darse en un proceso en el que uno tiene que encontrar, como decía Rubén Darío, amando su propio ritmo. Entonces, empezar a leer con ustedes, empezar a leer para amar el propio ritmo de leerlo a él, ¿no? Es como la propuesta que... Y yo creo que hablando de contagio, de impuro, sobre todo de impuro, y una de esas versiones es la posibilidad del contagio, que es muy interesante socialmente y políticamente, y como salud pública, pero poéticamente también. Creo que hay algo con el tema del lenguaje que siempre estuvo en Roberto, sobre cómo se trabajaba, cuál es la impureza, la necesidad de la no gramática. Uno lee a Roberto y a veces uno dice, pero ¿por qué está utilizando este tiempo verbal? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Entonces, claro, le sale a uno el corrector de estilo, el profesor, el no sé qué, todas esas cosas que uno tiene como lector, que son como tan puras. Y uno va viendo las decisiones poéticas de subvertir la coherencia verbal en la acción. Eso es una marca tremenda de Roberto. Una necesidad de encontrar, lo popular no pasó por la gramática, o sea, del Caro y Cuervo. Entonces dice, tengo que subvertir, y claramente es una poética de un lenguaje que está más bien marcado por un ritmo o una pragmática de imágenes que por una formalidad gramatical. O sea, lo impuro del lenguaje también es importante. Sí, bueno, Sánchez, el gran narrador puertorriqueño, dice, es que tú me tienes que leer como yo escribo, que es una prosa danzadita. ¿No? Lo dice, claro. Hay que leerlo danzadito.
¿no? Entonces sí, hay que sí, amar el propio ritmo, pero también descifrar el ritmo, así nos ponga esto así, estos enormes párrafos en donde nosotros tenemos que encontrar el cómo fue, qué quería ahí, cómo entraba ahí. Pero ciertamente el problema no es de gramática, no es de ritmo, es de melodía, ¿no? Y bueno, los que saben de música que le meten a uno en la lección que los elementos de la música son ritmo, melodía y armonía. La armonía se produce cuando usted encuentra su ritmo con el ritmo de él, Claro. ¿no? Y se produce una lectura gozosa, sabrosa, una lectura que invita de nuevo a leer en voz alta. Sí, es muy... Bueno, ustedes que lo vayan a seguir leyendo o lo empiecen a leer, van a ver las cantidades de interferencias de canciones de música popular que hay en cada una de las obras de Roberto. Es decir, creo que salvo en La Ceiba de la Memoria, donde hay un corte con respecto a todo lo popular y ahí es otra cosa, es un ritmo de otro cariz, pero en el resto, si uno hace un trabajo de rastrear la musiteca de Roberto en su obra, pues está todo. Entonces de repente uno dice, ay, miércoles, me toca poner ahorita a Benny Moré, no, me toca irme ahorita para Daniel Santos, ay, no, me toca ir al bolero de la Freddy, ay, no, me toca irme al vallenato de no sé qué. En particular, me interesa mucho lo que le pasó en Ver lo que veo con respecto al otro, y es que aquí en Ver lo que veo recupera de una manera muy interesante la música vallenata rural. O sea, no hay casi referencias a la salsa, digamos, o al son, a la música cubana. Hay una cosa de la tierra, pues está en la tierra y está el problema en la tierra, o sea que tiene sentido. Sí, cuando el vallenato todavía no se llamaba vallenato, sino música de acordeón. Exactamente. Es eso, ¿no? Que es lo que se rescata, pero no me puedo pasar de la anécdota. Yo no soy muy amiga de conocer escritores. A mí me gusta conservar la libertad de leerlos porque se me da la gana, y no me gusta estar pendiente de los más vendidos ni no sé qué. Yo voy a hacer una cuña. Tengo un programa de radio hace muchísimos años que se llama Música Literatura, y yo digo que ahí yo administro mis concupiscencias porque pongo lo que se me da la gana, claro, cuento lo que se me da la gana, leo como quiero. Y pues no estoy preocupada de no haber leído a ninguno de los premios Nobel que acaban de premiar, aunque sí un poquito a la poeta, pero no me siento obligada a cortar y pegar y tal. Y eso pues con Roberto Burgos también fue así, pero de pronto yo estaba haciendo algún trabajo en la Comercial Papelera, de la 40 y algo, con Séptima, y yo lo vi a él ahí sacando unas cosas, y yo acababa de leer La Ceiba de la Memoria. Y entonces, pues, ay, usted es Roberto Burgos, cantor, ¿cierto? Mire, yo no le voy a decir quién soy yo, porque a usted qué le importa, pero sí le quiero decir que me leí La Ceiba de la Memoria y tengo una glosa para hacerlo. Y es que usted pone ahí a unas monjas a cantar música de Hildegarda von Bingen y eso es imposible, porque la música de Hildegarda fue descubierta para Occidente hasta el siglo XIX y no sé qué, y ¡chao! Salí volada. Esas son las pendejadas que hace uno, ¿no es cierto? Que lo cogieron, ay, no. Caray, a mí se me pasó por la cabeza, olvidé lo que aprendí con Derrida, que todas las cosas que están en un texto no tienen voluntad de estilo. Él usa la expresión voluntad de estilo. Las cosas están ahí porque sí, bueno, la vida fue generosa conmigo y entonces llegó Roberto y me trajo un video de la película sobre Hildegarda von Bingen y seguimos hablando de Hildegarda. Las monjas podían cantar una guaracha si les daba la gana. Es decir, sí, está lleno de anacronismos, total, de imprecisiones, de juegos, a él no le importaba. Pues si ustedes se fijan, además, gran parte de las figuras históricas que aparecen ahí
no están identificadas. El lector, si tiene curiosidad, tiene que ir a buscar de quién está hablando, porque siempre está siendo lleno de guiños a la historia. Y eso es divertido. Sí, o sea, no te da los nombres propios, no te da una pequeña seña. Es el caso, por ejemplo, que estamos en Ver lo que veo, pero eso pasa en señas particulares, pero en Ver lo que veo hay un tema de un ingenio que en efecto existió en Bolívar. O sea, Roberto era un lector de periódicos y de prensa y de lo que hubiera. Y el tema es que ese ingenio en efecto existió y en efecto fue una ruina, y quien compró ese territorio era un señor que él va describiendo, y uno sabe después que, pues lo sabe si uno tiene las referencias, que esa persona que compró ese territorio es Rojas Pinilla. Entonces hay algo interesante con esas libertades poéticas que se va dando y de anacronismos, volviendo al tema de lo no lineal, del fragmento, del aluvión también de lo popular, porque pues también quien lea a Roberto a veces tiene que acompañarlo en sus digresiones, como lo acompañaba uno en sus digresiones de viva voz. Estaba hablando de una cosa y de repente era una cajita china y es una matrioshka, y uno decía, pero ¿dónde que estamos? Y vuelve uno a volver y dice, no, es una... Sí, también un maestro que tuve yo, Aníbal González Pérez, que es ahora profesor en Yale, nos decía, pero también aparte de leer los danzaditos, hay que leerlos con choteo. Y resulta que el choteo es, técnicamente, queridos los que estudian acá, algunos y en el Caro y Cuervo también sabrán, la figura retórica del anacoluto, de que usted está en una idea y se pasa para otra, y como en 14 ideas posteriores retoma lo que tenía acá. Entonces el anacoluto es la forma técnica de llamar a ese tipo de conversación sabrosa que tiene, por ejemplo, el Flecha de Sánchez Julián, y está para aquí, para allá, y no sé qué, y luego pasa la viejita acá, y pasa el otro chisme, y no sé qué, y después ¡chum!, retorna para terminar esa idea. Eso exige una agilidad mental brutal. Y entonces Aníbal dice que mucha de esta escritura caribeña está llena de choteo. Sí. Y yo creo que ahí se ve muy bien eso, y también creo que hay algo en particular también siempre está la música, pero de manera muy particular, como pensando la música, es como qué ha pasado con la música también contemporánea. O sea, qué es lo que creo que la escucha de Roberto tenía una manera de escribir interesante, porque cada libro que ustedes ven ahí tenía siempre un protocolo musical. En la última entrevista que le hicieron cuando ganó Ver lo que veo, él decía que él usaba la música para aislarse, para poder concentrarse, ¿no? Que era como una compañía para poder entrar a buscar la zorra, como él decía, estoy en busca de la zorra, que llegue la posibilidad de enfrentarse a ese papel en blanco. Y la variedad musical de la escucha de Roberto era muy interesante, desde el rock pesado hasta, no sé, Ligeti, música contemporánea, todos los vallenatos, en fin, o sea, toda la el guapirreo, que era una cosa importante en la música nuestra. Entonces, creo que esa vocación de fragmento, de anacoluto, de choteo, tiene que ver algo también con esa cercanía y esa necesidad de lo múltiple musical, que tiene miles de vertientes. Pues Ver lo que veo hay texturas también pictóricas, aparecen, bueno, hay un coleccionista que tiene colgados en una casa de citas una cantidad, un Wilfredo Lam. Un Wilfredo Lam,
cosas de esas, pero aparecen otros, pero en torno a Wilfredo Lama aparece toda una constelación, ¿no? Llamada Pérez, de todo el tema exacto. de la... Creo que Cecilia Porras también Cecilia está Porras. ahí. O sea, él compra un Wilfredo Lam y le da un Cecilia Porras. Eso, hace unos trueques así, ¿no? Bien provechosos. Y todo eso está ahí y está para que los ociosos y la gente que quiere hacer crítica a la vieja manera busque lo que antes se llamaba, cuando a uno le enseñaban a leer textos en el colegio, las alusiones. Y entonces uno marcaba alusión geográfica, alusión pictórica, y resulta que como todo significa, como no hay error, como la tontería de Hildegarda von Bingen no podían cantar las monjitas aquellas, pues uno tiene que ir más allá, tiene que horadar y a ver qué es lo que pasa y por qué está puesto todo eso ahí. Qué cosa tan extraña en un burdel, ¿no? Un cuadro de Cecilia Porras y un cuadro de Wilfredo Lam, y cómo pone, yo me divertí mucho leyendo Ver lo que veo en varios registros. Por ejemplo, aparece Caro, Miguel Antonio Caro, pero aparece con minúscula y pegado a Núñez, y dice, ¡ay! Caro Núñez. ¿No? Entonces es la asociación y es absolutamente gozosa, ¿no? Para no ir a decir alguna otra cosa, pero está jugando con todos ellos por ahí, ¿no? Con los gramáticos. Sí, yo soy profesora de artistas escénicos, pues además aquí también ahora estoy acá, pero... Y hay algo que hemos ido, que cada vez se vuelve más patente, y ahora ¿cuál es la tensión para el arte entre lo extraño y lo familiar? Lo que me parece interesante es cómo se extraña lo familiar, entonces un cuadro en un burdel es una manera de extrañar toda la familiaridad y todo lo que uno cree que ocurre con un burdel. Entonces hay algo, la pregunta es si las prácticas artísticas, las búsquedas artísticas en general, tienen esa tensión muy interesante entre lo extraño y lo familiar, y esos guiños que descolocan, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que ya más o menos Sí, nos ganamos el ratico aquí. Claro, a ver si porque tenemos que salir y... Tenemos que salir a las artes vivas, no que esas Sí. sean las artes muertas, pero sí, tenemos que ir por a- allá a Mapa Teatro a continuar recordando. Yo quisiera darles las gracias por oírnos así. Nosotras conversamos así, en choteo, Sí, todo el choteo. tiempo. Tenemos un tiempo grande de conversar, no de forma sistemática, ¿no? Sino ahí también así. Cuando se ofrece, dirían, cuando se ofrece. Yo no quisiera dejar de recomendar un texto que me parece absolutamente magistral, hermoso. Yo marco y le pongo más o menos, le pongo admiración y demás. Está en este libro que salió con una cintilla. Ay, gracias a Roberto, yo soy autora de una cintilla. Sí. Ese privilegio. Yo he escrito un montón de bobadas que ya dijeron ahí, pero nunca había tenido el privilegio de aparecer en una cintilla. Eso de Carmen Millán dice que no sé qué, eso me pareció En Ver lo que veo. En Ver lo que veo. Cuando lo premiaron me llamó aquí Adriana y me dijo, oiga, no, pues yo le escribí un parrafao, yo jamás había escrito una cintilla, y ella me regañó y me dijo, no, ve que eso no son sino no sé cuántos caracteres, y yo no sé qué, y me quedé yo con mi vaina, pues había hecho una incisión así en el libro y me sirvió para nada, pero bueno, al fin salió ahí con Sí, toda... salió un breve. Sí, salió un breve. y yo guardo mi cintilla, no crea, eso es una vaina importante. O sea, cuando vayan a comprar el libro, no boten la cintilla, recuerden que conocen a la autora. Qué risa, con tanta cosa. ¿Qué cuento es? La ballena. Ah, sí, es que La es ballena. Es que es un cuento de un poderoso, de ballenas, se llama la historia.
Y bueno, el dolor, la angustia, el poder de una ballena que de pronto encalla, ¿no? que se queda varada en la arena y se muere, ¿no? Uy, Es una belleza. es un Moby Dick ahí complicado, de verdad, son unas poquísimas páginas que terminan de una manera fantástica. Esta es la muerte. Ella no percibe el aleteo de los pájaros de mar que revolotean encima sin atreverse a descansar el vuelo y rascar el pico en su cuerpo, que poco a poco pierde el brillo y se seca. Los ojos cada vez ven menos y el mundo incendiado se arropa en una oscuridad silenciosa, sin forma. No, eso es un final. A ver, porque hay que saber empezar, pero saber terminar, narrar la muerte. Entonces, yo no sé, yo nunca me he atrevido a recomendar nada. Como les digo, en mi programa de radio es la administración de mi propia concupiscencia y ustedes verán si leen eso o no. Pero este no es de recomendar, este relato es de recetar. Venga, vamos a leer esto, venga, leámoslo en voz alta, gocémonos esto. El tema es monumental, es una ballena, ¿no? Y el relato es monumental. Muchas gracias por habernos oído, por estar acá.